Velas japonesas, pero explicadas de forma cuantitativa. Amigo, amiga, es posible que ya conozcas las velas japonesas, incluso que sepas algunos patrones, pero te apuesto que esta forma en la que las vamos a analizar y cómo te lo voy a explicar, abordado de una manera numérica, estadística y cuantitativa, es algo que nadie te ha explicado antes. Entonces vamos a empezar sentando lo más básico sobre qué son las velas japonesas para que así logres entender cómo las cuantificamos o cómo las medimos en grandes cantidades. Primero, una vela japonesa representa el movimiento del precio durante un periodo de tiempo. Aquí puedes ver las velas blancas. Este es el movimiento que hizo el precio durante X periodo de tiempo. Y la vela japonesa realmente lo que hace es resumirte qué precios alcanza durante ese periodo. Qué precio de apertura tiene, qué precio máximo alcanza, qué precio mínimo alcanza y cuál es el precio de cierre. Estas son las 4 variables básicas, esenciales, que absolutamente toda vela japonesa va a tener. Ahí puedes ver cómo pues realmente es ese resumen del movimiento del precio lo que nos muestra la vela japonesa a través del OHLC, Open, High, Low y Close. Ahora, de ley, toda vela japonesa va a tener estas 4 variables. De ley. Puede que sea verde, puede que sea roja, puede que sea un doji, un martillo, lo que tú quieras, pero de ley va a tener estas 4 variables. Habrá veces que el open sea igual al máximo, habrá veces que el low sea igual al close, pero de que va a tener estas 4 variables, las va a tener. Yo creo que hasta ahí tú ya lo conoces, pero ahora vamos a empezar a ir mucho más allá. Mira, las velas japonesas, además de estas 4 variables básicas, tienen ciertas variables que son, podríamos decir, compuestas, ya que lo que hacen es relacionar estas variables básicas. Por ejemplo, esta vela japonesa que tienes aquí en pantalla, que es esta que está acá a la derecha, ya sabemos cuál es el open, cuál es el high, cuál es el low y cuál es el close. Pero ahora lo que nosotros también podemos medir en una vela japonesa es la subida máxima que hace. Esta subida máxima es la relación que tenemos entre el precio de apertura y el precio máximo que alcanza durante el periodo. A esto de acá nosotros le hemos puesto como nombre extensión. Si te fijas, ahí lo puedes entender exactamente qué es. Desde que abre el periodo, que puede ser una hora, un día, una semana, un mes, un trimestre o incluso un año, cualquier periodo de tiempo, desde que abre, qué distancia recorre hasta el punto máximo. Y exactamente lo mismo lo podemos medir para la caída. Desde que abre hasta el punto mínimo, qué distancia recorre, esa sería la extensión inferior. ¿Listo? Ahora hay otras variables, 2 más adicionales a estas. Si te fijas, este periodo de acá llega en determinado momento al punto máximo y luego cae. Cae cierta distancia, esa sería la mecha que te deja la vela en la parte superior. Y lo mismo ocurre en la parte inferior. Este periodo, desde que alcanza el mínimo, llega y luego rebota cierta distancia hasta el cierre del periodo. Esto de acá yo le he puesto de nombre fades, ¿ok? Rebotes o reversals, como lo quieras llamar. Entonces, si te fijas, adicional a las variables básicas open, high, low y close que toda vela japonesa tiene, lo que nosotros hacemos es relacionar estas variables para así entender exactamente cómo se ha movido ese periodo o esa vela japonesa. A través de qué tanto sube, qué tanto cae y qué tanto rebota desde los extremos. Y debes entender que todo esto que te he explicado, estos recorridos que puede hacer una vela, son distancias de precios, obviamente. Y estas distancias, habrá velas que sean distancias muy grandes,
Habrá otras que sean distancias muy pequeñas e incluso habrá veces que esa distancia sea cero. Pero al igual que en el ejemplo de las velas, de las variables básicas open, high, low, close, de ley va a tener una vela y todas las velas de ley van a tener estas distancias recorridas dentro del periodo, ¿ok? Esto de aquí yo creo que muy pocas personas llegan a conocerlo de esta manera o a entenderlo también. Ahora sí vamos a empezar a cuantificar todas estas distancias. Porque ¿cuál es nuestro objetivo? Si nosotros estamos analizando velas diarias o velas semanales o velas mensuales, lo que nosotros podemos hacer es, gracias a las estadísticas descriptivas, entender de qué tamaño suelen ser normalmente estas distancias, qué porcentaje, qué cantidad de ticks, qué cantidad de pips recorren promedio y qué valores se consideran anormales. Si te pones a pensar, esto lo podemos hacer para cualquier periodo de vela japonesa y podemos así tener una idea muy exacta de cómo se suele comportar y de cómo se suele mover. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a analizar las velas diarias para el SP500 y vamos a analizar estas variables que te he explicado. Estamos analizando acá 20 años de datos y estamos analizando más de 5.000 velas diarias. Ahora, como tú puedes ver aquí, mira, aquí están data desde el 2006, como tú puedes ver acá, toda vela japonesa de ley va a tener, estos serían velas japonesas diarias, de ley va a tener estas 4 variables que te he explicado. Me faltó explicarte esta que es el change, ya la vamos a ver, pero aquí tenemos la extensión que hizo hacia arriba, la extensión que hizo hacia abajo, cuál es el rebote que hace desde el techo y cuál es el rebote que hace desde el suelo. ¿Ok? Aquí están esas 4 distancias o variables compuestas explicadas. Y la última que me falta explicarte es el change. ¿Qué es el change, amigos? Esa es la relación, recuerda, ya vimos relación entre open y high, relación entre open y low, vimos relación entre high y close y vimos relación entre low y close. Y nos falta el change, que es la relación entre el precio de apertura y el precio de cierre. Básicamente esto es lo que determina si es una vela positiva o si es una vela negativa. Obviamente esta distancia de acá puede ser, al igual que las otras variables, puede ser una distancia pequeña, puede ser una distancia grande o incluso puede ser un doji cuando tanto el open como el close son iguales, pero igualmente de ley que toda vela japonesa va a tener esta distancia también y es básicamente el cuerpo de la vela. Ahora, lo que vamos a analizar es estas distancias de qué tamaño suelen ser normalmente. Entonces, como ejemplo, mira, aquí lo tenemos. Aquí hemos recolectado, tenemos más de 5.000 velas diarias y obviamente puedes ver cada vela tiene su variable, tiene su recorrido y cómo se comportó. Nosotros lo que hacemos es, para todas estas velas que son diarias, vamos a obtener estadísticas descriptivas para así saber, en el caso de la extensión superior, de qué tamaño suele ser esa distancia que recorren las velas diarias en el SP500 teniendo en cuenta más de 5.000 velas. Por ejemplo, aquí tú puedes ver que el promedio de ese recorrido es de 0,56. Y puedes ver a través del percentil 75, esto de aquí es súper importante porque esto es el límite o es lo que te permite saber cuál es ese máximo valor esperado, ¿ok? El 75% de los recorridos hacia arriba que hace la vela diaria es de un 0,72% como máximo. Si te fijas, es este valor de aquí. Eso significa que tan solo la cuarta parte de los datos
llega a extender más de un 0,72% hacia arriba. Esto está 100% basado en estadísticas. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí los datos de qué tanto sube, qué tanto cae, qué tanto rebotan las velas diarias, y con las estadísticas descriptivas que te estoy mostrando acá arriba, pues logramos entender qué valores son normales. Por ejemplo, el promedio hacia arriba se suele mover un 0,56%. Como máximo podríamos decir que un 0,72%, teniendo en cuenta toda esta cantidad de tiempo y más de 5.000 velas, pocas veces llega a superarse. Y podemos ver lo mismo para qué tanto cae. ¿Por qué te sirve a ti esto? ¿Qué pasa si tú quieres comprar diariamente o quieres saber cómo comprar durante una semana, por ejemplo, un activo? Entonces tú quieres conocer qué tanto suele caer dentro de ese periodo, que es esta distancia que te expliqué aquí. ¿De qué tamaño suele ser esta caída que tenemos acá? Desde que abre hasta que cierra desde que abre hasta el punto mínimo del periodo, en este caso de la vela diaria. Mira, para el S&P 500, esta distancia en las velas diarias suele ser de un 0,59% en promedio. Y podemos ver que el 75% de los datos como máximo llega a tener una caída, o sea, el 75% de las velas diarias en el S&P 500 como máximo llegan a caer un 0,75%. Eso significa que tan solo el 25% de los datos analizados, o la cuarta parte de los datos analizados, llega a caer más de un 0,75%. Esto, amigo, es información súper importante porque a ti te permite saber qué caída se puede considerar relevante, en este caso para las velas diarias. Y tenemos lo mismo para los rebotes que hace. Este de aquí, el Higher Fate, es qué tanto cae desde el máximo hasta el cierre de la vela diaria. O sea, una vez que la vela, como te lo expliqué, alcanza el máximo y luego retrocede, ¿de qué tamaño suele ser esta distancia? En promedio cae un 0,53%. El 75% de los datos como máximo tiene un 0,66% de caída hecha desde el techo. Eso nos permite saber pues ese reversal que se hace dentro de un día, porque recuerda, estamos analizando las velas diarias. Eso me permite entender cómo limitar cuál es el comportamiento, cuáles son las distancias que suele hacer. Y finalmente, la última variable que te expliqué, el rebote que hace desde el suelo, ¿ok? El rebote, una vez que el periodo alcanza el mínimo, ¿cuánto suele rebotar hasta el cierre? ¿Dónde te lo expliqué aquí, ¿verdad? Aquí tú lo puedes ver, mira, llegó, hizo el mínimo y luego llegó a rebotar hasta acá. Esto es la distancia hasta el cierre. Esta distancia, ¿de qué tamaño suele ser? Eso lo vemos aquí, suele tener un rebote dentro de los días en promedio de un 0,62%. Y como máximo a través del percentil 75 tiene un 0,81%. Y acá podemos ver estadísticas descriptivas como cuál es el valor máximo que ha tenido estas distancias. ¿Cuál es el percentil 75? Para mí este es uno muy útil, al igual que el promedio, pero asimismo tenemos, por ejemplo, la mediana y tenemos el percentil 25 y tenemos la desviación estándar. Pero yo creo que habiéndote explicado así estas distancias y las estadísticas, pues logras entender muy bien cómo analizamos de forma cuantitativa, en este caso, más de 5.000 velas diarias, 20 años de datos. Obviamente, amigo, acá pues recuerda exactamente lo mismo, lo puedes hacer, por ejemplo, analizando velas por sesión,
velas por semana, velas por meses, velas por años, qué tanto suelen subir, qué tanto suelen caer, qué tanto suelen rebotar. Y de igual manera puedes analizar acá, por ejemplo, tú ya no quieres analizar todas las velas diarias, sino por ejemplo vamos a analizar las velas diarias de los días viernes. Entonces acá ya estamos filtrando para saber con exactitud, por ejemplo, los días viernes, qué tanto suele caer el SP500, teniendo en cuenta pues esos 20 años de datos. Fíjate, los días viernes suele caer esta distancia en promedio. Esta distancia suele subir en promedio y así pues puedes obviamente, si ya no quieres ver todas las velas diarias, sino que te quieres enfocar en una en específico, en un periodo en específico, pues lo puedes hacer así. Y de igual manera, como te decía, vamos a por ejemplo el caso de los meses. Es exactamente la misma lógica. Si tú lo lograste entender la esencia de lo que te he explicado, entiendes que puedes medir qué distancias recorre normalmente un mes, desde que abre hasta el máximo, hasta que cierra, hasta que rebota, etc. Lo mismo lo medimos. Y ahora lo estamos viendo asimismo para meses. Y aquí lo tienes en pantalla. Cuánto suele subir hasta el máximo, caer hasta el mínimo y rebotar de extremos. Ahora, de igual manera, acá podemos, por ejemplo, enfocarnos, estamos en mayo. Históricamente, ¿cuánto cae durante el mes de mayo en promedio? Aplico acá un pequeño filtro y ahora estas estadísticas pues se han recalculado para mostrarme las distancias que recorren las velas, en este caso mensuales, durante el mes de mayo. Me he enfocado en lo básico, esto que te acabo de explicar realmente es muy básico. Yo acá analizo de manera más profunda otras variables, distribuciones de retornos, de movimientos, como te decía, el recorrido que hace normalmente. Y tú puede que no quieras tener en cuenta 20 años de datos, sino a lo mejor los últimos 10. Entonces acá todo lo puedes filtrar de manera dinámica. Todos los estudios cuantitativos que yo tengo acá se recalculan. Puede que tú no quieras verlo en porcentajes, sino en puntos o en ticks. También está acá disponible para pues cambies cómo se expresan estas distancias. Y por si fuera poco, fíjate, tengo una inmensa cantidad, tengo casi 150 activos, aquí están 86 futuros y para todos estos tienes datos actualizados que te permiten entender el comportamiento del mercado a través de una serie de estudios cuantitativos, dinámicos y versátiles que te resumen todo ese comportamiento de miles de velas acá en interactivos gráficos y visualizaciones sumamente potentes. Ok, hasta aquí hemos tenido una explicación básica de cómo podemos analizar los recorridos que hacen las velas japonesas de manera cuantitativa a través de estadísticas descriptivas de estas distancias y estas variables que toda vela japonesa de ley va a tener, donde nuestro objetivo es entender qué tamaños tienen esas distancias normalmente. Ahora, hay más estudios que podemos hacer sobre las velas y sobre los, digamos, periodos. Como por ejemplo, si tú te fijas acá, pues una vela, como este caso de aquí, ¿verdad? Puede llegar a tener cierto recorrido, que es este recorrido que estamos viendo aquí. Es decir, mira, viene, primero cae un poco, luego sube, luego hace el techo, luego cae. Nosotros podemos cuantificar más variables, como por ejemplo, dónde suele estar el techo con normalidad, o sea, dónde está con mayor frecuencia el techo dentro de un día, por ejemplo, a qué hora suele estar con mayor frecuencia el techo o a qué hora suele estar con mayor frecuencia el suelo, así como también podemos analizar cuál es este recorrido que suele hacer normalmente la vela, o sea, en promedio, cómo se suele mover la vela desde que abre hasta que cierra. Eso de ahí también lo tenemos y tenemos realmente una serie de estudios cuantitativos más que nos permiten a nosotros saber y analizar
una inmensa cantidad de velas para no solo pues conocer las distancias de los recorridos, sino también saber con exactitud, por ejemplo, cómo se suele mover normalmente desde que abre hasta que cierra. Aquí lo tienes, donde suelen estar los techos y los suelos. Mira, acá tenemos pues digamos el recorrido que ha hecho los últimos 10 días en el SP500, y acá arriba pues tienes el promedio de ese recorrido, o sea, cómo se mueve normalmente. Tenemos también donde suelen estar, para el caso de los días con mayor frecuencia, los techos o los suelos. Entonces también tenemos estadísticas, por ejemplo, de cuántas velas diarias llegan a ser positivas, 53%, cuántas llegan a ser negativas. ¿Cuántas veces tenemos 2, 3, 4, 5 velas consecutivamente subiendo o consecutivamente cayendo? Eso lo tenemos acá. Y también tenemos estadísticas de rango y de volumen para estas velas diarias, semanales, mensuales, anuales o sesionales. Obviamente, mira amigo, ya tenemos 20 minutos de video acá. No puedo seguirte explicando todo esto, pero creo que te sirve como para que empieces a entender que hay una forma mucho más profesional de analizar el mercado a través de datos, de estadísticas y de probabilidades. Así que si te ha gustado, me puedes dejar acá abajo un comentario. ¿Qué te gustaría que te explique a continuación? Tal vez quieres hablar del movimiento, del rango, etcétera. Coméntame acá qué te ha parecido esta clase y si alguna vez alguien te lo había explicado así.